me escucha, si no, vamos a ver. Pues nada, bienvenidos a todos. Como sabéis, y decimos siempre, tenemos la Asociación Julia Traducta dos facetas. Una que es la cultura, siempre hasta que nos muramos, y otra el divertimento. Hace poquitos días tuvimos el guateque, años 60, 70 y 80, que pertenecen por los móviles. Vamos a poner los móviles todos en silencio primero, que es una vida, ¿vale? El otro día tuvimos una jornada de divertimento total, en donde lo pasamos de agua. Y yo os dije en aquel momento que nuestro reto estaba tanto en una cosa como en la otra. Y hoy teníamos que estar aquí, de modo que gracias por estar aquí, guapos, por igual como estuvimos el otro día en el huevo. ¿Vale? Gracias. A continuación, pues vamos. Yo voy a dejar a Marilu que presente como siempre conferenciante, pero aquí tenemos aquí a nuestro lado a Isabel, perdón, esa zona. Movió la palabra. Antes que nada, bienvenida y gracias a la bancada de primera, y lo voy a nombrar uno por uno. Tenemos en la esquina a los padres de así en un sitio que lo tuvimos el mes pasado con otra conferencia magistral, que además son sus niños amigos de él, que se lleva a toda familia. Tenemos a continuación a Ana Juárez, a Luisa Ballesteros, que es la presidenta de Diversidad actualmente, y a Ana Villancusa, que como sabéis la conocemos de siempre, y además está hoy apuntando para hacer la crónica. Tenemos a su madre con dos tías, familia de conferenciantes. Y tenemos, bueno, a nuestra vicerrectora, Mariluz Martín, que es la vicerrectora del campus Valle de Algeciras. Y en la esquina hemos dejado a otro profesor del aula de mayores, Andrés Bolufé, que ahora mismo lo estáis teniendo los alumnos de primero y tercero. ¿De acuerdo? Esa y su señor. ¿De acuerdo? Eso es la bancada principal que los quería presentar. Y ahora sigo con Don Ángel. ¿Por qué está aquí Don Ángel? ¿Por qué? Si Don Ángel es de letras, no tiene nada que ver con la ciencia. Bueno, pues Don Ángel está aquí porque es el director, como sabéis, del Colegio de los Pinos. Y Darío, pues salió de esa, ¿cómo se le llama? Cuando los futbolistas salen de la cartera de los Pinos. Entonces, como director, yo quiero darle que digo unas palabritas y a continuación será Marilu. Y sobre todo, darte las gracias, Darío, porque desde el primer momento que conecté con él por teléfono, gracias a Marta, que está aquí en primera fila también, alumna nuestra, que fue la que me dio su contacto. Y desde entonces, desde el primer momento que conecté con él, fue todo amabilidad, encantado de la vida, nada más que fue buscar fecha y como todo lo que llamo, encantado de venir al aula de mayores. Además, hoy lo ha dicho en la radio, que estaba encantada de venir aquí. De modo que yo ya os dejo a vosotros, ¿de acuerdo? Y gracias. Vicerrectora, presidenta, con vuestro permiso, buenas tardes. Que yo aquí suelo venir a dar clases y a echar unos ratitos muy buenos. Hoy venía solamente de oyente y me han dicho que si me dirijo a ustedes. Y como para mí esto siempre es un placer, pues voy a decir dos cosas únicamente. La primera de ellas es romper otra vez una lanza a favor de la Asociación Julia Traducta como uno de los mejores inventos culturales del campo de Gibraltar del último cuarto de siglo. Hace 15 años nos obligaron a crear esta asociación porque si no, no habría aula de mayores en el campo de Gibraltar. Tardaron un ratito en montarlo y en este tiempo ha demostrado por la vía de los hechos que se ha convertido en un agente cultural de primer orden. Os lo puedo decir desde mi experiencia como directivo del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, otro de nuestros elementos verdaderamente potentes, lo que demuestra que la sociedad civil es capaz de organizarse a veces a pesar de nuestros políticos y dirigentes. Y ustedes son un perfecto ejemplo de eso. Era el primer detalle. El segundo, me piden que dirija 3 palabras como antiguo profe de un chavalín que andaba por allí por el cole. Como nosotros los que nos dedicamos a la docencia tenemos la fortuna de echar un ratito con esta gente cuando son pequeñitos y se nos van haciendo adolescentes y después mujeres, después hombres, le vamos haciendo un seguimiento a lo largo de la vida. Y cuando los vemos ir llegando a cumplir algunos de los objetivos, hoy con Darío, el otro día con nuestro chaval, un City, y en todas estas ocasiones, y vemos cómo vuelven a casa, no siempre por Navidad y no siempre para quedarse, pero como mínimo retornan la mirada a casa
y son capaces de venir, echar el rato con nosotros y hacernos disfrutar de los logros que supone el exportar este fantástico talento, del que estamos tan orgullosos y que hoy me han dado la oportunidad pues, de representarlo, en este caso como dire de mi cole, pero creo que representando a todos los profesores que acompañamos en ese camino. Así que estamos enormemente satisfechos y orgullosos. Muchas gracias. Pues agradeceros siempre este éxito de convocatoria de la Asociación Julia Traducta y es un placer estar aquí presentando a Darío Lupiáñez, ¿no? Entonces yo creo que esta conferencia, del nivel de la calidad de los conferenciantes, demuestra pues, la calidad que tiene la Asociación Julia Traducta en ese ciclo de conferencias que ya es una tradición en nuestra comarca. Así que muchas gracias, Victoria, a toda la asociación por traer muchas conferencias. Gracias. Además, un enorme placer. Creo que no se te escucha de atrás del micrófono. ¿No? ¿Se escucha de atrás? No. Dale, ¿le puedes dejar el micrófono a ella? Además, es un enorme placer presentaros un algecireño, ¿no? Siempre lo decía, comentaba por un ratito, cuando cualquier algecireño o de esta comarca se forma, como bien dice Ángel, se forma en la comarca, sale, adquiere experiencia, todos siempre decimos, ¿volverá o no volverá? ¿No? Entonces, para mí es un enorme placer leer la entrevista de ayer, leer su currículum y ver que precisamente Darío es uno de esos investigadores, también investigadores que tenemos por ahí repartidos por el mundo, que vuelven, ¿no? Entonces, bueno, pues dar las gracias a la asociación porque consigue traerte aquí a tu Algeciras y yo creo que también vas a disfrutar de tu conferencia en tu tierra, ¿no? Bueno, hoy pues Darío nos va a acercar a eso que él mismo decía en las entrevistas, a ese libro, ¿no? Ese libro de instrucciones, que es el genoma, que todavía queda mucho por descubrir de él, esa conferencia que nos trae hoy, que nos hace, que el genoma nos hace ser únicos. Y esos avances en esa ciencia, en ese descubrimiento, en conocer más ese genoma, bueno, pues permite avanzar en muchas facetas de la vida y sobre todo de la ciencia, no solamente en el tema de salud, sino en conocer la evolución de las especies. Entonces, bueno, son de esas, digamos, caras que tiene la ciencia que necesitan más esfuerzo, más dedicación para que todos lleguemos a saber más de ese libro de instrucciones, ¿no? Y yo, bueno, pues me gustaría hacer una breve reseña a pesar de su juventud y un extenso currículum ya. He intentado resumirlo, porque si no me voy a comer la hora de la conferencia. Y bueno, pues Darío Lupiáñez, como he dicho, nació en Algeciras, es graduado en farmacia y desde sus inicios, ¿no? Desde su investigación se orientó hacia la genética, ¿no? De hecho, leyó su tesis doctoral en la Universidad de Granada. Y ya en 2012, pues, se nos marcha, se nos marcha a Berlín, a una estancia postdoctoral, donde trabaja en el Instituto Max Planck, ¿no? De genética molecular. Y ya en 2017 crea su propio grupo de investigación en el Centro Max Delbrück de Medicina Molecular en Berlín. Allí desarrolla toda su carrera investigadora hasta que en 2023 vuelve a España, regresa a España y regresa muy cerquita a nuestra, porque también podría haber sido Barcelona, podría haber sido Madrid, pero no. Ha vuelto al Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. Es un centro andaluz, que es un centro adscrito al CSIC, si no me equivoco, ¿no? Donde también participa la Universidad de Pablo de la Vida y la Junta de Andalucía, con lo cual tenemos muy cerca para repetir conferencias para que todos estos años nos vaya adelantando, ¿no? Esos avances que tiene en su faceta investigadora. Ha recibido varias becas y premios, como no podía ser de otra manera, incluyendo premios a jóvenes investigadores. Y esos premios son siempre muy bonitos, porque yo creo que es el aliciente que una persona necesita en ese mundo oscuro, como yo digo, y a veces olvidado, y que no es tan visible como es la investigación, ¿no? Ha recibido premios por parte de la asociación EMBO, ESHG y de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo. También ha obtenido varios proyectos nacionales e internacionales con una financiación superior a 3,4 millones de euros y tiene 32 publicaciones y 2 preprints en revistas de alto impacto, Nature, etc. Pues ha sido ponente en más de 80 centros de investigación, presentado sus conferencias, dando a conocer su investigación
y es editor de revistas, diferentes revistas, además miembro del Consejo Editorial de Núcleos desde 2022 y también miembro del Consejo Científico de la Sociedad Española de Genética desde 2020. Es un currículo extenso para una persona tan joven como es él, y la gran valía que tenemos es de contar con él, de contar toda su experiencia y de hacernos ver ese mundo tan fascinante como es el de la genética. Con lo cual yo simplemente quiero dar las gracias a todos por estar aquí, a los niños y las traductas, a toda la aula de mayores que estáis aquí, que no faltará ninguno, yo creo, poquitos faltarán, no hay más espacio, y por supuesto a ti, Darío, que estés aquí, que nos deleite con conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, primero prueba de sonido, por supuesto, ¿me podéis escuchar bien? Sí. ¿Dos lados? No sé. ¿No? Sí. Pero a fondo se escucha. He visto lugares paralelos. Y por supuesto a la asociación por invitarme para venir aquí como historiador, que ha sido una gran No se oye, yo creo, atrás. ¿No? Se oye. Para mí es muy placer venir aquí por dos motivos. Uno de ellos, pues obviamente es mi tierra, que uno no puede negar sus raíces, y el segundo también es por la hermosa iniciativa que creo que hace la asociación, que es la de acercar a esta generación de nosotros los últimos avances científicos, ¿no? Yo muchas veces intento explicar lo que hago y tengo todo tipo de público, ¿no? Entonces para mí es importante que todos sepamos qué son esos conceptos y sobre todo qué es lo que implica su conocimiento, porque muchas veces el desconocimiento nos hace temer un poco los avances, pero bueno, el objetivo es un poco eso, ¿no? Obviamente es difícil en una hora condensar toda la genética y la genómica, pero bueno, espero simplemente que podáis salir de aquí con algunos conceptos que os resulten útiles. Y si no es así, pues seguro que vais a encontrar muchas pequeñas anécdotas que he metido en esta charla que os van a servir para impresionar en la próxima cena de Navidad. ¿Vale? Bueno, me gustaría... Creo que tenemos que hablar. Me gustaría empezar la charla hablando un poco sobre mí, un poco sobre Argentina. Y esta puede ser la frase que más he oído cuando estaba en Algeciras. Son 3 cosas que en Algeciras que no tiene Madrid: en London, la Plaza Alta y ver los barcos venir. Yo nunca conocí en London, de hecho por internet encontré esta foto del cartel. Sé que era un bar, lo pregunté 1000 veces cuando era pequeño. Pero sí que es cierto que he pasado mucho tiempo en la Plaza Alta, en la casa de mi madre, sobre todo viendo los barcos venir en la hermosa bahía que tenemos. También, bueno, me he criado aquí. Cuando era pequeño vivía en las Fuerzas Armadas. Cuando era pequeño estuve yendo a las Fuerzas Armadas, he pasado mucho tiempo en la playa del Rinconcillo, jugando en el parque, siempre fui muy seguidor de la Algeciras Club de Fútbol, me encantaba el antiguo Mirador, el nuevo un poco menos. Y sobre todo también pasando mucho rato pues, en la Plaza Andalucía, en el Secano, va creciendo un poco. Como bien han dicho, pues me he educado entre 2 colegios. Hice todo lo que era el EGB en aquel momento en el colegio Santa Teresa de Jesús. Por aquí está uno de mis ilustres maestros, no sé, Paco Recalde. Paco, mucho cariño. Y después ya hice el instituto en el colegio Los Pinos, como ha mencionado. Bueno, un muy buen recuerdo de mis profesores, de todos ellos, de todos aprendí muchas cosas y siempre estoy muy agradecido. Y ahora quería hablar un poco pues, de cómo fue mi carrera de investigador, ¿no? Yo abandoné mi casa muy temprano, con 17 años, y me fui a hacer la carrera a la Universidad de Granada. Yo empecé estudiando farmacia. Desde el principio no tenía nada que ver con la genética, y simplemente, pues, aunque siempre me apasionó el tema de la genética, fue más por un tema bueno, quería coger una carrera de la rama biosanitaria que me diera muchas posibilidades, que no me cerrara puertas, ¿no? Porque en aquel momento todavía tenía... Aunque la genética me gustaba, sí que había también otras cosas que también me llamaban la atención. Entonces, para mí era importante no cerrar la puerta, ¿no? Pero cuando terminé la carrera, surgió la oportunidad de hacer una tesis en el departamento de genética, en la Universidad de Granada. También, entonces, pues, bueno,
me tiré de cabeza. En aquella época hice una tesis sobre topos, que puedo contarles algo sobre eso, sobre topos. Sobre todo. Y durante este periodo, de 2005 a 2012, además tuve la opción de hacer unas pequeñas estancias breves en varios centros de investigación. Estuve primero en el MRC en Londres. Estuve en un laboratorio, fue el laboratorio donde se descubrió cómo se determina el sexo en la especie humana. Fue un laboratorio de renombre y para mí fue ciencia ficción estar codeándome con estos grandes científicos. Después estuve en Carolina del Norte, en la Universidad de Duke. Duke es la universidad rival de donde jugaba Michael Jordan, para todos aquellos que os guste el baloncesto. Y después al año siguiente estuve en Friburgo, que es una ciudad alemana, es una ciudad alemana fácil, porque es la ciudad alemana que tiene más horas de sol, o sea, es un poco comparable, es como la parte de Alemania. Después, cuando terminé ya mi tesis, me fui permanentemente a Alemania, a vivir a Berlín, al Instituto Max Planck, uno de los institutos más prestigiosos, a trabajar en el laboratorio de genética humana, y ya posteriormente, en 2017, comencé con mi grupo de investigación en el Centro Max del Ruhr de Medicina Molecular, un nuevo programa de una cosa muy moderna que se llama Biología de Sistemas. Digamos que un instituto multidisciplinar donde se combinan diferentes aproximaciones para intentar entender la biología. Ya el año pasado volví, reclutado por el CSIC, ya con una plaza fija de investigador científico titular y desde 2023 en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. Pero bueno, vamos al lío. ¿Qué es el genoma? ¿Qué es el ADN? Supongo que todos habréis oído hablar de esas palabras, ¿no? Pero realmente, ¿qué significa eso? Bueno, el genoma se manifiesta, digamos que el ADN es el que forma el genoma, ¿vale? Y el ADN es simplemente el manual de instrucciones de la vida, ¿vale? El ADN contiene las instrucciones que tienen cada una de las células de nuestro cuerpo y que son necesarias para que los organismos nazcan, se formen, se reproduzcan, lleven a cabo sus funciones biológicas. ¿Vale? Digamos que ahí están escritos todos los secretos que nos hacen ser como somos. Nosotros los que trabajamos en la genética sabemos que el fenotipo es, digamos que nuestra manifestación, ¿no? La persona que nosotros somos. Es algo que está influenciado por nuestro genoma, por nuestro ADN, pero también por el ambiente. No puede negar que el ambiente en el que nosotros crecemos y el ambiente que interaccionamos moldea cómo somos como personas. No simplemente las interacciones que tengamos con otras personas, pero por ejemplo también a través de la dieta, a través del ejercicio. Todo eso nos hace que nuestro cuerpo responda de otra manera, ¿no? Entonces, tradicionalmente, cuando uno piensa en el genoma, dice, bueno, el genoma simplemente se encarga de las características físicas, ¿no? De por qué tenemos el pelo de un color, por qué tenemos los ojos de tanto color, cuánto altos somos, ¿no? Para un concepto básico, ¿no? Y también nosotros sabemos que hay enfermedades genéticas, ¿verdad? Eso simplemente se produce porque se produce una alteración en el ADN que da lugar a cierto tipo de enfermedades. Pero hay muchas más características de las que vosotros probablemente pensáis que están influenciadas directamente por el ADN. Por ejemplo, la personalidad. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, si hablamos de enfermedades, una enfermedad genética que tiene un alto componente genético es el autismo, ¿no? El autismo dicta cómo las personas interaccionan con su mundo. Entonces, de alguna manera, nuestra personalidad, cómo somos nosotros, si somos extrovertidos, introvertidos, es algo que está condicionado genéticamente. La memoria, ¿vale? Nuestro ADN tiene información esencial para que se formen las neuronas. ¿Cuántas neuronas se van a formar? ¿Vale? Entonces, si tenemos más neuronas, no si tenemos más neuronas, sino cierto tipo de neuronas, podemos tener una mejor o una peor memoria. ¿Vale? Nuestras emociones, si hay estudios que han demostrado que ciertos rasgos impulsivos están determinados genéticamente. ¿Vale? El coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es algo que está también determinado, bastante influenciado por el ADN, ¿no? Nuestros intereses y habilidades. Vamos a hablar, por ejemplo, de fútbol. ¿Vosotros creéis que Messi es tan bueno jugando al fútbol simplemente porque ha entrenado mucho? Lo es, pero tiene capacidades innatas. Claro. Él, por ejemplo,
probablemente si le hiciera una prueba de reacción, cuánto tarda en reaccionar a un estímulo, tendría un tiempo de reacción mucho más bajo que el que podemos tener nosotros. Y eso lo hace tener unas aptitudes que están probablemente determinadas genéticamente para desarrollar el fútbol. O también, por ejemplo, tendencias sociales, ¿no? Se dice que en un contexto evolutivo la especie humana ha proliferado en la Tierra con respecto a otras especies porque tiene un componente social. Los cavernícolas empezaron a interaccionar entre todos y así consiguieron posicionar a los humanos como la especie que somos hoy, ¿no? la especie que reina. Entonces, todos estos componentes están muy influenciados por el ADN. Ahora lo que os voy a pedir es un ejercicio muy simple. Mirad a la persona que tenéis al lado, ¿vale? E intentad mirar a una persona que no conozcáis de nada, Una pregunta muy simple. ¿Qué porcentaje del ADN creéis que es idéntico al de esa persona? Si tú comparas tu ADN con el de esta persona que acabáis de mirar, ¿qué porcentaje del ADN creéis que compartís? Entiendo que a lo mejor alguno habéis visto un familiar, una persona que no habéis visto en vuestra vida, ¿no? Lo que sí podemos decir es que somos muy diferentes, ¿no? Más del 99% del ADN es idéntico entre vosotros, ¿vale? Pero es que ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Qué porcentaje del ADN creéis que compartís con una persona que está en las antípodas? ¿Vale? Una persona que se encuentra en Nueva Zelanda. Más del 99%. Una persona que venga de China, exactamente lo mismo. La inmensa mayoría de nuestro ADN es compartido. Y hay menos de un 1% que es diferente. Pues dentro de ese 1% está todo lo que nos hace ser diferentes de nosotros. Bueno, siempre me ha parecido un término fascinante. Volveremos a eso un poco más tarde, ¿no? Vamos a hablar un poco más, una cosita así un poco más biológica, ¿no? ¿Cómo se organiza el genoma? ¿Vale? Pues el genoma dentro de la célula se organiza en cromosomas, ¿vale? Y normalmente si veis cromosomas los veréis con este tipo de forma de X, lo cual es algo relativamente irreal porque esta forma de X solo se ve en un momento específico, que es cuando la célula se está dividiendo, cuando el material genético se condensa. Por lo general, el ADN tiene una forma bastante diferente cuando la célula está ejerciendo su función, y eso os lo comentaremos, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos un microscopio y hiciéramos zoom, nosotros veríamos que estos cromosomas están formados por la hebra de ADN, y esta hebra tiene una forma de doble hélice, ¿veis? Es una hélice así que se entrelaza, y si encima nosotros ampliáramos todavía más, veríamos los componentes básicos de esta hélice de ADN. Esos componentes básicos se llaman nucleótidos. Y si vosotros veis aquí, veis unas letras, ¿no? Obviamente si miramos el ADN no vamos a ver letras escritas. Esto simplemente es digamos que una convención para definir los tipos de nucleótidos que hay. Y es algo muy simple, solo hay 4 tipos de nucleótidos. Nosotros los llamamos A, T, C y G. Eso es todo lo que tenéis que saber. Y el código genético simplemente consiste en una palabra muy larga, escrita con esas 4 letras, en diferentes combinaciones. ¿Por qué es importante el código genético? Bueno, este es básicamente el dogma de la unidad. La unidad funcional, os he dicho, o sea, la unidad básica del genoma, os he dicho, son los nucleótidos. Pero los nucleótidos forman agrupaciones y forman lo que se llaman, lo que se conoce como genes, ¿vale? Entonces los genes son un conjunto de nucleótidos. Una palabra muy larga. Y esa palabra se transforma, pasa de ADN a ARN, que es otro tipo de molécula, y de ARN a proteína. Y la proteína es básicamente lo que va a hacer todas las funciones de nuestro cuerpo. Es el ejecutor del genoma, ¿vale? Los pigmentos que vosotros tenéis en el pelo están hechos de proteínas, ¿vale? Receptores para a lo mejor una hormona que, imagínate, la hormona de la adrenalina, ¿vale? La adrenalina es la que os hace, bueno, poneros nerviosos, empieza a tener sudoración,
Eso está codificado por una proteína. Esa proteína tiene un receptor, todo está codificado, toda esa señalización, ¿vale? Son realmente los efectores. Y lo que tenéis aquí simplemente es el código genético. El código genético se lee de 3 en 3 letras y cada una de esas combinaciones de letras da lugar a un aminoácido. Y los aminoácidos son las diferentes partes de la proteína, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Hemos hablado antes sobre ese 1% que nos hace ser diferentes. Y eso tiene que ver con la variación del genoma. ¿Qué es la variación del genoma? Pues simplemente un cambio en una de esas letras. Ese cambio puede tener mayor o menor escala. Podemos cambiar un nucleótido o podemos cambiar muchos nucleótidos a la vez. Cada persona porta cientos de variantes en el genoma. Si nosotros cogiéramos un genoma de referencia y lo comparamos nuestro genoma con el de ese genoma de referencia, veríamos que en ciertas partes del genoma tenéis pequeños cambios, ¿vale? Algunos de esos cambios se heredan directamente de vuestros padres y otros se originan de novo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vosotros estabais formando, vuestro embrión se estaba formando, el ADN tiene que dividirse. Y esto es un proceso imperfecto. O sea, el ADN intenta copiar esa palabra, pero a veces mete fallos, ¿vale? Y esos fallos son los que pueden dar lugar a enfermedades, pero también pueden originar que las especies evolucionen. Y esto os hablaré un poco más tarde, ¿vale? Si esos cambios son relativamente comunes entre la población humana, se les llaman polimorfismos. Si esos cambios son muy raros, ocurren por debajo de un 0,1% de la población, se llaman mutaciones, ¿vale? Esa palabra, ¿no?, que suena mutaciones, madre mía, mutaciones, la hemos liado. Pues la verdad es que la mayoría de los polimorfismos y las mutaciones no tienen efectos negativos, ¿vale? De hecho, podríamos afirmar que todos los que estamos aquí somos mutantes en alguna parte de nuestro genoma, ¿vale? Pero todos somos relativamente normales. Vamos a poner un ejemplo práctico, ¿vale? ¿Por qué los pelirrojos tienen el pelo de color rojo? El pelo tiene un determinado color porque tiene un pigmento. Y la producción de ese pigmento está controlado, obviamente, por nuestro genoma. Ese pigmento se produce en un tipo celular que se llama melanocito. Y el melanocito lo único que hace es recibir una señal externa, ¿vale?, en forma de esta hormona, que la hemos dibujado aquí, se une a un receptor que está en la superficie de la célula y esto le dice al melanocito: tienes que empezar a producir pigmento. Y el pigmento oscuro se llama eumelanina, ¿vale? ¿Qué les pasa a los pelirrojos? Que tienen un polimorfismo. Y ese polimorfismo lo que hace es que se carga el gen receptor para la hormona que tiene las instrucciones para producir pigmento. La hormona existe, pero el receptor no. Como consecuencia, estas células nunca se activan y nunca son capaces de producir eumelanina. Eumelanina es el típico pigmento que tenemos de color oscuro. Por lo tanto, solo producen otro tipo de melanina que se llama feomelanina, que es la que le confiere a los pelirrojos ese color rojo tan característico, ¿vale? Y esto simplemente es una variación en un nucleótido en el genoma de los pelirrojos. ¿Veis? Podríamos considerar que ellos tienen un polimorfismo, que incluso son mutantes, son totalmente normales. Simplemente el genoma pues, le dice que, bueno, son unas instrucciones diferentes que hacen que tenga un color de pelo completamente diferente. Pero ¿de dónde viene nuestro genoma? ¿Vale? Vosotros veis aquí un cariotipo humano, ¿vale? El cariotipo humano no es simplemente sino la colección de cromosomas que hay en el cerebro de una persona, ¿vale? Y todos tenemos el mismo número de cromosomas, por lo general. 23 parejas de cromosomas, ¿vale? Pero vosotros diréis, ¿23 parejas? O sea, 46, ¿no? Sí, 46 cromosomas. ¿Pero por qué les decimos parejas? ¿Y por qué están todos agrupados uno y tenemos dos copias? Dos copias. Pues porque nosotros recibimos un juego de cromosomas de nuestro padre y un juego de cromosomas de nuestra madre. Esta es la herencia genética. Esto es lo que nosotros llevamos
dentro y que viene de nuestros ancestros. Y eso es por las razones por las que los hijos se parecen a los padres, muchas veces, ¿no? A veces dice, es que este se parece más a su padre. No es que le parezca más a su padre o a su madre. Siempre se recibe la misma cantidad de material genético. Sin embargo, es posible que a lo mejor la contribución de los genes del padre en algunos aspectos específicos sea equivalente que la de la madre, o viceversa, ¿no? Esto quizás se explica mejor si hablamos de alelos, dominancia y recesividad, ¿vale? Si nosotros recibimos una copia del material genético de nuestro padre y de nuestra madre, significa que para cada posición, por ejemplo, para cada gen, nosotros tenemos dos copias, ¿vale? Y esto, por ejemplo, es muy útil, porque imaginaos, en algunos contextos de enfermedad nosotros podemos tener una mutación que se cargue la función de un gen, pero tenemos una copia de repuesto. Digamos que es un mecanismo evolutivo que la especie humana y todas las especies de animales han desarrollado para contrarrestar ese efecto nocivo de cuando aparecen las mutaciones, ¿no? Pero ahora voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros ahora recibimos un gen de nuestro padre y un gen de nuestra madre con instrucciones diferentes? ¿Qué instrucciones se tienen que seguir? ¿Las del padre o las de la madre? ¿Me cae mejor mi padre o me cae mejor mi madre? Eso no funciona así. Esto, bueno, primero tengo que decir que las dos copias de un gen o de una posición determinada del genoma, de diferentes variantes, se llaman alelos, ¿vale? Y aquí viene el concepto de dominancia y recesividad. Hay ciertos alelos que tienden a posicionarse por encima de otros. Y un ejemplo muy claro es un alelo que controla el color de los ojos, la pigmentación de los ojos. Seguimos con la pigmentación, ¿vale? Un gen que se llama OCA2 hace que el pigmento de los ojos se desarrolle como marrón, ¿vale? Este gen específico. Sin embargo, hay una variante, otro alelo diferente, en el cual este gen está inactivado y entonces no se produce pigmento y sale un color azul, ¿vale? Entonces, nosotros sabiendo esta información podemos reconstruir lo que se llama un pedigrí genético, ¿sabes? Intentar, parece muy complejo, pero no os preocupéis que yo lo voy a explicar. Podemos reconstruir cuál ha sido la herencia genética, por ejemplo, en una familia, para este carácter específico, ¿vale? Mirad, aquí tenemos un padre, y este padre tiene dos copias, una que vino de su padre y otra que vino de su madre. Y en este caso tiene el alelo marrón, que aquí lo he puesto con la B mayúscula, ¿vale? Aquí tenemos la madre que tiene el alelo azul, ¿vale? Las dos copias son B minúscula, las dos copias dicen que tiene que ser un alelo azul. Pero yo os he dicho, o no sé si os lo he dicho, pero lo digo ahora, que el alelo marrón tiene dominancia sobre el azul, ¿vale? Ellos tienen descendencia y tienen 3 hijos, 1, 2 y 3. Y veis que son todos marrones. ¿Por qué? Porque el padre únicamente les puede dar el alelo marrón y la madre únicamente les puede dar el alelo azul. Pero como el marrón tiene preferencia sobre el azul, ellos siempre van a manifestar su fenotipo como marrón, color de ojos marrón, ¿vale? Ahora, esta nueva generación, se casa con su esposa, esta mujer se casa con su esposo y viceversa, aquí, ¿vale? Y ahora ellos vuelven a tener los ojos azules, es decir, los dos alelos son para el azul. Ahora la descendencia ya es un poco diferente, porque aunque el padre siempre dé el alelo azul, que es el B minúscula, la madre ahora puede dar el B mayúscula o el B minúscula. ¿Lo veis? Entonces, si recibe el B mayúscula, marrón. Si recibe el B minúscula, ahora salen azules. Entonces, así nosotros podemos ir reconstruyendo la herencia genética. El color de ojo es un poco más complejo, porque no solo hay ojos marrones y azules, quiere decir que hay otros alelos que están implicados y que dan lugar a otro tipo de tonalidades, pero este es básicamente el concepto, ¿vale? Perdón, ¿y qué pasa cuando una persona tiene un color y otro de otro? Eso es una pregunta excelente. Eso normalmente suele pasar en individuos mosaicos. Y individuos mosaicos son individuos muy especiales en los cuales puede pasar que
la herencia genética que tienen en algunos tipos celulares sea diferente que la de otros tipos celulares. No tendría mucho tiempo de explicarlo ahora mismo. O sea, yo antes he dicho que el ADN de vuestras células es siempre el mismo. No sé si lo he dicho, pero lo iba a decir después, ¿no? Pero también hay individuos mosaicos en los cuales durante el proceso de crecimiento del embrión hay dos gametos diferentes que se unen para formar un mismo individuo, y en los cuales la herencia genética puede ser completamente diferente. Un concepto un poco avanzado para el estudio en el que estamos ahora. Bueno, os he dicho antes que obviamente el ADN también puede influenciar la aparición de cierto tipo de enfermedades. Pero ya son las enfermedades genéticas. Entonces quiero hablar de una enfermedad que es la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurológica, se caracteriza por espasmos muy violentos, degenerativa, nunca va mejor, que suele ocurrir en la edad adulta y que no tiene cura. Esta fue descrito por Huntington en los años 70, descubrió esto, y mediante el estudio de pedigrí, como el que yo os he contado antes, se pudo averiguar que esta enfermedad tiene un componente genético. Cuando ellos miraban una familia de 7 generaciones, veían bueno, cuáles eran los individuos afectados, cuáles eran los individuos que no eran afectados, y mediante muchas técnicas moleculares diferentes lograron encontrar que esto se producía por una enfermedad genética. Era simplemente un gen que estaba localizado en el cromosoma 4 y para los cuales los que estaban afectados por la enfermedad de Huntington tenían una mutación, tenían un alelo diferente, ¿vale? Este proceso, desde el descubrimiento inicial de la enfermedad hasta la caracterización genética, llevó 20 años. ¿Vale? Para que os hagáis un poco una idea. ¿Cuáles son las ventajas de conocer la causa genética de una enfermedad? Porque bueno, podemos intentar corregirla o paliarla. Por ejemplo, os he dicho antes que la enfermedad de Huntington desgraciadamente no tiene cura. ¿Vale? Pero lo que sí se puede hacer, por ejemplo, es una técnica que se llama diagnóstico preimplantacional. Si nosotros sabemos que unos padres tienen un alelo específico que les va a hacer desarrollar una enfermedad de Huntington, probablemente no hay nada que hacer con ellos, simplemente lo que es dar un tratamiento para intentar o que lleven unos hábitos de vida para que esa enfermedad aparezca lo más tarde posible, ¿no? Pero ahora digamos que esas personas quieren tener hijos, es la ilusión de su vida. Hay una manera para que tengan hijos, y eso se llama diagnóstico preimplantacional, ¿vale? Con el diagnóstico preimplantacional, si nosotros sabemos cuál es el alelo específico que causa una mutación, una cosa que se puede hacer es coger embriones de una pareja, tenerlos in vitro, como una fecundación in vitro, se hace, ya estaréis familiarizados con eso, y de ese embrión se coge una pequeña biopsia, una cantidad minúscula de ADN, y se hace una prueba para ese gen. Entonces, cuando se hace una fecundación in vitro, normalmente hay muchos embriones, y simplemente lo que se hace es seleccionar aquellos que están sanos y que no tienen el alelo para desarrollar esa enfermedad, ¿vale? Esta es una manera que se puede utilizar para curar las enfermedades genéticas. Y normalmente se aplica no solo a la enfermedad de Huntington, sino a un portafolio de enfermedades graves que amenazan la integridad de un individuo, ¿vale? Otro tipo de terapia genética, bueno, lo que os he contado antes es una terapia un poco controvertida, porque es una terapia que afecta a la línea germinal. ¿Qué quiere decir esto? Que tú de alguna manera seleccionas las características de una persona antes de que la persona haya nacido. Entonces esto es muy controvertido porque ya entra un poco dentro de los límites sobre ¿estás curando una enfermedad o estás mejorando un individuo? Por tanto, hay mucha legislación y es lo que os he contado antes, el diagnóstico preimplantacional solamente está indicado en casos de una enfermedad o una mutación que realmente pueda comprometer la viabilidad futura. Pero hay otro tipo de terapias que sí que se pueden aplicar para corregir ciertas enfermedades, incluso en personas adultas. Una de ellas es, por ejemplo, la terapia génica en la enfermedad retinal, ¿vale? La enfermedad retinal, un tipo de enfermedad retinal, es básicamente un tipo de ceguera que se produce porque los individuos tienen una mutación en este gen, con este nombre, RP65.
Entonces, una terapia génica consiste en introducir en las células de la retina unos virus, unos virus, pero no son virus infectivos como nosotros estamos, bueno, sí son infectivos, pero es decir, no virus que van a producir un efecto tóxico, sino son virus inactivados, ¿vale? Que contienen una variante de ese gen y que hace que las células de la retina comiencen a producir este gen, ¿vale? Este es un tipo de terapia génica que, por ejemplo, se puede utilizar para corregir esa ceguera y es increíble. O sea, pacientes que no ven nada pasan a volver a ver. Entonces, todo lo que yo os he contado, vosotros vais a decir, bueno, obviamente es muy útil conocer el genoma, ¿no? El saber cuál es la función de cada uno de los genes. ¿Cuál era el problema? Que en el siglo XX nosotros, mediante mucho esfuerzo, teníamos una idea de algunos genes relevantes en algunas enfermedades, pero realmente no teníamos la manera de saber la secuencia del genoma humano, ¿no? Y eso era simplemente porque no teníamos la tecnología necesaria. En el siglo XXI, esta ha sido la revolución genética, o la revolución genómica. Una técnica que se llama secuenciación masiva de genomas. Esto es simplemente, usted coge células de un individuo, extrae el ADN, los pone en una máquina, y la máquina le da un fichero computacional de ordenador, y en el cual está la secuencia de todo el ADN de esa persona. ¿Vale? Vosotros podéis imaginar que esto son técnicas muy sofisticadas, y cuando se empezaron a hacer, se estimaba que el coste de secuenciar, lo que costó secuenciar el primer genoma humano fueron 3.000 millones de dólares. Hoy en día se puede secuenciar el genoma de una persona por 100 euros. ¿Vale? Entonces ya podéis imaginar el potencial. Como he dicho, 3.000 euros, ¿vale? Esto llevó a la secuenciación del primer genoma humano. Esto fue el proyecto Genoma Humano, ¿vale? Probablemente el proyecto más ambicioso en el cual nunca se ha embarcado el ser humano con respecto a la genética y a la genómica. Bueno, durante 20 años se consiguió secuenciar el genoma humano y en 2003 por fin se publicaron los resultados, ¿no? Ya teníamos un genoma de referencia, fue de un único individuo, ¿vale? Pero bueno, simplemente ya podíamos empezar a estudiar y ya íbamos a tener todos los secretos en nuestra mano. Pero la secuenciación del genoma humano vino con más preguntas que respuestas, de hecho. Lo primero que vimos es que el genoma ocupa 3.200 millones de nucleótidos. Estamos hablando antes de que un cambio en un nucleótido puede tener efectos masivos. O sea que imaginaos la de nucleótidos que había. Y lo primero que saltó a la cara fue decir un poco, ¿cómo vamos a analizar esto? ¿Dónde tenemos que mirar entre tanto, ¿no? Por fin teníamos la secuencia de todos los genes que existen. El genoma humano tiene unos 20.000 genes. Exactamente lo mismo. Muchísimos más de las previsiones que nosotros teníamos. ¿Vale? Pero ahora viene el quid de la cuestión aquí. Los genes, los que dirigen el cotarro, ¿vale? Los que hacen todas las funciones, solamente ocupan el 2% del genoma. El 2%. El resto es el 98%. En aquel momento se le llamó ADN basura. Simplemente se dijo, bueno, ya tenemos la secuencia de los genes, no tenemos que preocupar absolutamente de nada más. El resto es ADN basura, que lo único que hace es estar ahí, forma los cromosomas, es como un contenedor para los genes, ¿vale? Y esto, digamos que sería un poco una representación. Si nosotros les tiráramos esa doble hélice, vosotros veríais un gen aquí, pero la mayoría del espacio intermedio es ADN basura. Pero ahora voy a lanzar una pregunta. El genoma que tiene cada una de nuestras células es el mismo, para un individuo. El genoma que tú tienes en, no sé, las células de tu nariz es el mismo que tienes en las células de tu corazón. Pero esas células son muy diferentes, no tienen nada que ver, ¿vale? Cada una ejerce una función completamente diferente. Y hoy en día sabemos que el cuerpo humano contiene 200 tipos de células diferentes, ¿vale? Entonces, si tienen el mismo genoma, ¿qué está fallando aquí? Si tuvieran el mismo genoma, todas las células deberían de ser iguales, ¿no?
que pasa es que esas células interpretan el genoma de una manera diferente, aunque tienen exactamente los mismos genes, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente, pues bueno, los genes se expresan. ¿Qué quiere decir que se expresan? Pues que ejercen su función en diferentes tejidos a la vez, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veo un ejemplo. Esto es un gen que se llama Sonic Hedgehog y bueno, el nombre de este gen se le puso por un personaje de videojuego, no sé si os sonará. Sonic. Antes se solía hacer esto mucho, o sea, los nombres de los genes se le ponía el nombre que ahí se me enteré, alguien decidió que sería muy gracioso poner el nombre de un videojuego. Y vosotros lo que veis aquí ahora mismo es un embrión de ratón, ¿vale? Está en la cabeza, está en la cola, estas son las extremidades. Y esto es un embrión en desarrollo, ¿vale? Y lo que veis aquí, esta coloración así, púrpura o violeta, simplemente es todas las partes del cuerpo donde ese gen se expresa para hacer diferentes funciones. El gen Sonic Hedgehog está, por ejemplo, involucrado en la formación del tejido neuronal, en la formación de la extremidad, en la formación del tubo neural, de la cola, de los ratones, ¿vale? ¿Cómo saben los genes dónde se tienen que expresar? ¿Y en qué momento del desarrollo se tienen que expresar? Bueno, una cosa que os quería decir es que, antes de que pasemos, que si un embrión, o sea, un ratón tiene una mutación para el gen SHH, Sonic Hedgehog, que inactiva ese gen, básicamente el embrión se muere. Además se muere de una manera bastante comprometida. Esto es un embrión sano de ratón y este es un embrión el cual no tiene ninguna copia funcional del gen SHH. Se muere con muchos defectos del desarrollo, casi como un aborto, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo saben los genes cuándo y dónde se deben expresar durante el desarrollo? Pues ellos lo saben porque aparte de los genes hay otro componente en el genoma y ese componente se llama enhancers, ¿vale? Enhancers son los interruptores que activan y también desactivan a los genes y ellos son los que le proporcionan a los genes las instrucciones para decirle: tú eres un gen y tú te tienes que expresar durante el desarrollo del ojo para hacer una función en el ojo, ¿vale? Tu gen, tú te tienes que expresar durante el desarrollo del corazón. Entonces, por eso, que todas las células de nuestro cuerpo tengan los mismos genes, los enhancers son los que le dan realmente las instrucciones de cuándo deben actuar, ¿vale? En este caso, os he dicho que SHH tiene muchos dominios de expresión diferentes en diferentes partes del cuerpo, pero la expresión en la extremidad está controlada por un enhancer que se llama ZRS. Y este enhancer únicamente contiene las instrucciones para que este gen se exprese en la extremidad. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora nosotros nos cargamos la secuencia de este enhancer y no del gen. Pues que el gen sigue haciendo su función en todos los tejidos, menos en la extremidad. Y eso es lo que podéis ver aquí. Este es un embrión sano que es muy diferente del que os he enseñado antes, en el cual estaba completamente inactivado el gen. El embrión es muy similar, pero veis que la extremidad es mucho más pequeña, ¿vale? Y estos ratones, en lugar de tener la extremidad con sus 5 patas, tienen una extremidad que tiene un único dedo. Pero por el resto son ratones completamente normales, ¿vale? Esto nos dice que los genes están realmente controlados por otro tipo de elementos que están repartidos por el genoma, ¿vale? ¿Dónde están esos elementos? En la basura, ¿vale? Lo que nosotros hemos dicho que antes era basura, no es verdad, ¿vale? Se calcula, en 2012 se calculó que hay más de 1 millón de enhancers repartidos por todo el genoma, ¿vale? Y esta previsión probablemente se ha quedado muy pequeña, probablemente sean muchos más, todavía desconocemos muchos de ellos. Pero esto es una representación más fidedigna de lo que es el genoma. ADN que no es basura, poblado de un montón de enhancers diferentes que portan las instrucciones sobre cuándo y dónde deben expresarse los genes para ejercer su función. Una cosa que no tiene nada que ver. ¿Alguien sabe quién es este hombre? Pues... alguien que parece que le gustan los gatos, ¿no? Pero esta persona es un escritor muy famoso, es Ernest Hemingway. Probablemente os suene
esta novela, ¿Por quién doblan las campanas?, porque Ernest Hemingway escribió una novela excelente sobre la guerra civil española. ¿Vale? Ernest Hemingway, como podéis ver en esta foto, encantaba a los gatos. Pero no cualquier gato, un tipo muy específico de gato. Este tipo de gato. ¿Veis algo? ¿Por qué creéis que este gato era tan especial para Ernest Hemingway? Mirad. Sí, bueno, simplemente he puesto esta foto de gato y he dicho que este tipo de gato era muy preciado para Ernest Hemingway. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene este gato de especial? ¿Por qué es un gato negro? Que no tiene uñas. Bueno, si vosotros miráis aquí y contáis el número de dedos del gato, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Esto se llama gato con polidactilia. Gatos que tienen más dedos de lo normal. Y es una mutación relativamente común en los gatos. De hecho, el récord Guinness de gatos con mayor número de dedos es 28. Casi como un abanico. ¿Vale? ¿Por qué a Ernest Hemingway le gustaban tanto los gatos? Porque a principios del siglo XX se consideraba que los gatos con mayor número de dedos con polidactilia traían buena fortuna. De hecho, era muy común que en los barcos llevaran siempre un gato con polidactilia. ¿Vale? Porque se consideraba un síntoma de buen augurio. Hasta tal punto, Ernest Hemingway se obsesionó tanto con estos gatos que recogió varios de ellos, empezó a cruzarlos entre ellos y estableció una colonia que, si vais hoy a Florida, donde existe la casa de Ernest Hemingway, sigue estando esa colonia allí. Verlo y veis esos gatos con más dedos de lo normal. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, simplemente porque estos gatos tienen una mutación parecida a la que os he contado antes. Antes os he dicho que la mutación en el enhancer ZRS, si nosotros nos cargamos el ZRS, nos cargábamos la expresión de este gen, ¿y qué pasaba? Que no se formaban dedos. Pero hay otro tipo de mutaciones que se llaman mutaciones de ganancia de función. Lo otro es pérdida de función, y esto es de ganancia de función. Hay una mutación específica en este enhancer que puede hacer que, además de que el gen se exprese, bueno, no lo he explicado, pero esto es una pata en desarrollo, ¿vale? Esta sería la parte posterior de la pata donde aparece el dedo meñique, y esta sería la parte donde aparece el pulgar, ¿vale? Pues una mutación que hace que este gen se exprese en este dominio de expresión. Y esto causa el efecto contrario, que aparezcan más dedos de lo normal, ¿vale? Y los gatos, este tipo de gatos, pues digo, vaya cosa tan curiosa. Pero es que no solo pasan gatos. Pasan pollos, pasan perros y pasan humanos. Es algo muy común. Que aparezcan, que niños que nazcan y tengan más dedos de lo normal. Hoy en día eso es una simple intervención donde se elimina ese dedo. Hay gente que tiene un dedo más y bueno, simplemente más variación. Probablemente tiene un dedo más, será más fácil tocar la guitarra. Pero bueno, simplemente que sepáis que esto es algo también controlado genéticamente. Ahora vamos a complicar las cosas un poco más, todavía más. Si nosotros cogiéramos el ADN que hay dentro de una de vuestras células, de punta a punta, lo estiráramos, mediría 2 metros. Se calcula que el cuerpo humano tiene 37 billones de células. ¿Vale? ¿Cuánto mide el material genético de una sola persona? Es que no voy a leer. ¿Vale? Este numerajo. Millones de kilómetros. Tenemos este número aquí. Aquí tenemos la distancia que hay de la Tierra a la Luna. Si nosotros cogiéramos la distancia que mide el ADN que nosotros tenemos en el cuerpo, nos daría para ir a la Luna 192.000 veces. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el material genético de una sola célula se tiene que meter dentro de la célula. Y el núcleo de la
mide 100 veces menos que la cabeza de un alfiler. ¿Cómo medir esa cantidad de ADN dentro de la célula? Y la pregunta relevante no es esa. ¿Cómo metes tanto ADN en una célula y permites que siga ejerciendo su función de una manera normal? Antes os he enseñado esos cromosomas tan bonitos, ¿vale? Os he dicho que eso en realidad es un momento muy específico, es durante la división celular, pero cuando la célula está haciendo sus funciones, eso se asemeja a esto. Simplemente una maraña, una cuerda liada con un bol de espaguetis. Durante muchos años se ha pensado que eso era algo que ocurría al azar, pero ahora sabemos que ese empaquetado, las reglas de este plato de espaguetis son muy específicas. Eso es lo que se ha centrado realmente en la investigación en los últimos años, y es lo que os quiero contar ahora. Os he hablado de enhancers, os he hablado de genes, ¿vale? Antes hemos puesto una tira así, donde serían los enhancers y los genes. Eso dista de la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Que los enhancers, para ejercer su función, tienen que acercarse a los genes, ¿vale? Y esto es lo que se conoce como organización tridimensional del genoma. Es decir, el genoma se empaqueta y cuando los enhancers tienen que hacer su función, se van cerca de los genes para producir estos patrones de expresión. Aquí tenéis 3 enhancers diferentes, que cada uno controla la expresión de un tejido diferente, y al final dan lugar a esta expresión del gen en múltiples tejidos. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Os he dicho antes que el genoma está poblado de genes y de enhancers, ¿vale? ¿Cómo sabe cada enhancer a qué gen tiene que activar? ¿Vale? Esto es muy sencillo. Si yo muestro aquí estos 2 genes y estos 2 enhancers, el enhancer rojo, ¿a qué gen va a activar? Vosotros me diréis este. ¿Vale? ¿Y el azul? Me va a decir este, está muy cerca, ¿no? Está más cerca, te va a dar que esté más cerca. ¿Vale? Esto ocurre en algunos casos, pero en otros casos no. ¿Vale? Hace cierto tiempo, en 2012, apareció una tecnología que nos permitía estudiar estas interacciones entre enhancer y genes, el realizar como unos mapas a gran escala de todo el genoma, donde nosotros podríamos decir, este enhancer interacciona con este gen, ¿vale? Eso para todo el genoma. Cuando la gente empezó a aplicar estos mapas, generó lo que se llama una matriz de interacción. Suena un poco complejo, pero ahora lo explicaré. Básicamente, esa tecnología se llamaba HiSync, y en HiSync vosotros lo que veis aquí, esto es el genoma lineal, ¿vale? Que nosotros sabemos que no es así, sabemos que dentro del núcleo es una maraña, ¿vale? Esto simplemente es una representación. Y esto es una matriz de interacción. Cada punto de aquí tiene un color, y ese color lo que representa es la frecuencia de interacción, ¿vale? Es cuánto, o sea, mucho o poco, interacción en 2 regiones del genoma. Y esto se lee de esta manera. Por ejemplo, este punto de aquí corresponde a la interacción entre esta zona y esta zona. ¿Veis? Este punto, este y este. Simplemente tienes que tirar la diagonal hacia abajo, hacia el genoma lineal. Y eso te va a decir la frecuencia de interacción entre este punto y este punto. Así para todos los puntos que hay en esta línea que os he dibujado. Cuando la gente empezó a aplicar esta tecnología, vieron un patrón que saltaba al ojo, y ese patrón lo podéis ver a vosotros aquí mismo. Son estos triángulos, ¿vale? Y esto se le llamó dominios de asociación topológica. Que es el nombre es totalmente irrelevante. Nosotros lo vamos a llamar TATs, ¿vale? Y los TATs simplemente lo que representa son partes del genoma donde todo lo que hay dentro tiende a interaccionar con más frecuencia entre ellos que con el resto del genoma, ¿vale? Es una manera de compartimentalizar el genoma en diferentes cajas, si lo queréis llamar así. En cada caja tendremos un gen con su enhancer y esas cajas serán independientes de otras cajas, ¿vale? Esto es lo que podéis ver aquí. Este mapa nos dirá que el enhancer azul interaccionará con este gen porque está dentro del mismo triángulo, pero no interaccionará con este porque está en otro triángulo diferente, ¿vale? Y lo que separa los TATs son estos hexágonos que he puesto aquí, que se llaman elementos frontera, ¿vale? Os he dicho, cuando me fui a Berlín empecé a trabajar en un laboratorio de genética molecular, y este era un laboratorio de diagnóstico genético. Mi jefe en aquel momento se encargaba sobre todo de secuenciar genomas de pacientes cuando la tecnología de secuencia de genomas todavía era muy cara, ¿no? y hacían diagnóstico genético.
Entonces tenían un caso, 3 familias donde habían secuenciado el genoma y habían encontrado una mutación en el genoma específica, ¿sabe? Que solo estaba en esta familia y que estaba asociada con una enfermedad. Esta enfermedad se llamaba braquidactilia, y la braquidactilia es simplemente que estos pacientes tenían los dedos mucho más cortos de lo normal. Lo podéis ver aquí, en el dedo índice y en el dedo pulgar, ¿vale? Y estos son 3 familias independientes, no tienen nada que ver entre ellas, y todas ellas tenían la misma mutación. En este caso no es una mutación de un nucleótido, es la desaparición de una región entera del genoma, ¿vale? Una región muy grande, muchos nucleótidos, lo veis aquí, ¿vale? Esto se llama deleción. Entonces, ¿qué es lo que tenían todas estas familias en común? Que delecionaban una región que contenía un gen. Ese gen se llamaba EFA4, ¿vale? Y lo interesante de este gen es que es un gen que se expresa durante el desarrollo de un individuo en la extremidad, ¿vale? Entonces, vosotros me diréis, muy fácil, menos cuenta esto. Muy fácil, simplemente tú tienes una deleción que se carga este gen, como tú nos has dicho, este es un gen que se expresa en la extremidad, y si este gen falta en la extremidad, los pacientes desarrollan esta enfermedad. ¿Cuál era el problema? Que nosotros en genética molecular a veces trabajamos con modelos de animales. Un modelo de animal muy popular son los ratones. Entonces, lo que se hace para comprender los mecanismos moleculares de enfermedades es crear lo que se llama avatares. O sea, es simplemente un ratón que tiene la misma mutación que un paciente para poder estudiar así los efectos, para entender cómo funciona realmente esa mutación. ¿Qué es lo que pasaba? Que un avatar de esta enfermedad en la cual este gen estaba roto no producía este efecto. Este avatar no era exactamente igual, no tenía esta deleción tan grande, simplemente tenía una mutación puntual en este gen. ¿Pero qué es lo que nos decía esto? Pues que probablemente este gen no era el responsable de la enfermedad. Bueno, si no es el responsable, ¿qué es el responsable? Pues la respuesta vino cuando empezamos a mirar mapas de Hershey, ¿vale? Este es el gen que yo os he dicho antes, las mutaciones se cargan este gen, pero además también se cargan este espacio que hay aquí, un elemento frontera entre 2 TADs diferentes. ¿Lo veis? Está básicamente toda esta parte está rota. Nosotros lo que hicimos es crear otro avatar diferente que en lugar de tener una mutación en este gen tenía una deleción igual de grande que la tienen los humanos. Y entonces vimos que ese avatar desarrollaba exactamente la misma enfermedad. Ahora ya teníamos por fin el modelo para entender cómo funcionaba esa enfermedad. Esto simplemente es otra forma de ver los mapas de Hershey que os he enseñado antes. Aquí veis el TAR del gen EFA4, el triángulo. Aquí tenemos el gen. Aquí tenemos unos enhancers que activan la expresión de EFA4 en la extremidad. Y aquí simplemente tenéis una extremidad en formación donde veis la expresión del gen EFA4. Uy, esto se apagó. ¿No? ¿Hemos quedado sin pila? No, quedamos sin pila. Pues vamos a hacer una pequeña pausa. Vale. Seguimos. Lo que os he dicho antes. Tenemos un TAD, el gen frina, sus enhancers. Esto da lugar a que frina, EFA4 se exprese en la extremidad del desarrollo. Y aquí veis el patrón de expresión de otro gen, del gen que está en el TAD de al lado, ¿vale? Este TAD pequeñito. Se llama PAX3 y veis que es muy diferente, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaba con esta mutación? Esta deleción lo que hacía es que nos quitaba toda esta parte, incluyendo el gen, y el elemento frontera entre estos 2 TADs. Como resultado, pues simplemente se formaba un TAD nuevo. Un TAD que tenía la mitad del TAD de frina, que contenía los enhancers con las instrucciones para expresarse en la extremidad en desarrollo, junto con el gen de PAX3. ¿Veis? Como resultado, no hay expresión de frina, pero ahora PAX3 empieza a coger el patrón de expresión que tenía frina, porque lo hemos puesto en contacto con sus enhancers. Le hemos puesto unas instrucciones completamente diferentes, ¿vale? Antes teníamos los 2 TADs y ahora estos 2 TADs
se han fusionado, ¿vale? Es como si hubiéramos creado un nuevo espacio donde ponemos enhancer en contacto con otro gen y eso nos da lugar a un efecto. De hecho, es la causa de la patología que tenían esta familia. Aquí simplemente tenemos el esquema, ¿veis? Tenemos dos tags, tenemos simplemente una dirección que se carga este elemento frontera y una vez que se carga este elemento frontera, pues estos enhances que antes no solo interaccionaban con este gen, pueden interaccionar con este y crear nuevos patrones de expresión, ¿vale? Que dan lugar a la enfermedad. Esto fue muy novedoso, porque fue la primera vez que se describió cierto tipo de enfermedades humanas, en este caso malformaciones del nacimiento, como resultado de alteraciones en la estructura tridimensional del genoma. Y este es un mecanismo que con el tiempo se ha demostrado que también opera en otro tipo de enfermedades, como por ejemplo en el cáncer. Nosotros fuimos los primeros que descubrimos esto. Pero, ahora os quiero hablar, he dejado para lo último las cosas que más me gustan. Si nosotros pensamos en cómo el genoma cambia, ¿vale? Yo hasta ahora os he hablado de escenarios en los cuales se producía un efecto que no era el deseado, ¿vale? Esto daba lugar a una enfermedad. Por ejemplo, os he mostrado muchos ejemplos de enfermedades genéticas. Pero ahora imaginaos que ese cambio que nosotros hemos producido en el genoma fuera capaz de producir un efecto beneficioso. Algo que, por ejemplo, lo hiciera más fuerte, ¿vale? ¿Por qué no? Entonces, simplemente tienes que poner al gen correcto con los enhancers correctos, ¿vale? Pues así es como funciona la evolución, ¿vale? ¿La evolución en qué consiste? En que las especies son capaces de adaptarse al ambiente, a su ambiente, y son capaces de colonizar nuevos territorios. Y esto está mediado, por lo general, por cambios en el genoma. Cambios en el genoma que hacen que los organismos desarrollen nuevas funciones. Y en un tiempo evolutivo muy amplio, este tipo de mutaciones les confieren una ventaja evolutiva. Los hace adaptarse mejor al medio ambiente, mejor que otras especies, y eso hace que ciertas especies proliferen en comparación con otras, ¿vale? Pues nosotros quisimos ver si este mismo mecanismo puede operar también en la evolución. Y para ello trabajamos en un sistema que es el sistema en el que trabajamos en mi laboratorio, que es estudiar el proceso de determinación del sexo. Es decir, por qué un individuo desarrolla un sexo masculino o un sexo femenino. Y nosotros sabemos que en los mamíferos esto está determinado por el cromosoma Y. El cromosoma Y es el que portan los padres y el que transmiten a los hijos. Si tienes cromosoma Y, desarrollas un sexo masculino; si no lo tienes, desarrollas un sexo femenino. Y eso se produce por un gen que se llama SRI. ¿Qué es lo que pasa? Que durante el desarrollo embrionario, SRI se activa en los individuos que tienen el cromosoma Y y la gónada se forma como un testículo. Si no hay SRI, se forma como un ovario. Y esto da lugar al sexo masculino o al sexo femenino, ¿vale? Sin embargo, el intentar reducir el sexo biológico únicamente a dos categorías no es un reflejo fiel de la realidad. El sexo, en realidad, en ciertos aspectos se puede considerar como un espectro que varía desde una parte del espectro, que es el espectro masculino, que sería si nos fuéramos a esta parte del espectro, a una parte del espectro que es el sexo femenino. Y entre medias tenemos un gradiente de manifestaciones que pueden ir, pues, por ejemplo, intersexualidad, que son individuos que tienen tanto características masculinas como características femeninas. No es lo común es que los individuos desarrollen un sexo masculino o un sexo femenino, pero también existe esa escala de grises entre medias. Y esto es lo que se conoce como diferencias del desarrollo sexual, ¿vale? Son individuos que desarrollan unas características de sexo biológico que son un poco, no voy a decir atípicas, porque son algo que ocurre de manera natural, pero simplemente están menos representadas en el contexto de la población global, ¿vale? Como he dicho antes, que por ejemplo, individuos que desarrollan esas dos características se conocen como intersexualidad. Y lo normal es que los individuos se desarrollen como sexo masculino o femenino. Pero hay una especie de mamíferos en los cuales esto no ocurre. Y esos son los topos. Si os recordáis, el modelo que yo investigaba durante mi tesis. ¿Por qué investigábamos los topos? Pues porque las hembras del topo no desarrollan un sexo femenino, tal y como nosotros lo conocemos comparándolo con otros mamíferos, por ejemplo. Se desarrollan como intersexo.
¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de desarrollar ovarios, la gónada femenina desarrollan algo diferente. Es una gónada que se conoce como ovoteste y que tiene una parte ovárica femenina y una parte testicular, las dos a la vez, ¿vale? Esto no quiere decir que estas hembras de topo se puedan autofecundar a sí mismas, ¿vale? La porción testicular no produce gametos. Los gametos son los que, básicamente, los que dirigen la fecundación del embrión, ¿vale? Los gametos los produce la porción femenina y ellos tienen reproducción sexual con otros machos. Los machos son completamente normales si tú los comparas con otras especies, ¿vale? Pero ¿qué es lo que hace la porción testicular? Pues la porción testicular lo que hace es producir hormona masculina, ¿vale? Y ahora explicaré por qué. La vida de los topos es muy complicada. ¿Por qué? Porque los topos se tiran toda su vida cavando túneles bajo tierra. Pero otra característica de los topos es que son animales muy solitarios. Muy solitarios. ¿Vale? Los topos siempre viven solos. De hecho, la hembra del topo únicamente se encuentra con el macho durante el periodo de celo. Durante el periodo de celo se vuelve más tolerante, le permite al macho que venga a su territorio, le fecunda, una vez que le fecunda tiene las crías, lo echa de su territorio. No quiere volver a saber nada de él. Nunca más. ¿Qué es lo que pasa? Os he dicho antes que las hembras de topo producen una alta cantidad de hormona masculina. ¿Qué efectos tiene la hormona masculina? Pues tiene dos efectos. El primer efecto es que promueve el crecimiento de los músculos. Por lo tanto, son animales más fuertes. Si tienes que estar toda tu vida cavando túneles, está muy bien tener músculo. La segunda es que en muchas especies el incremento de hormona masculina está asociado con una mayor agresividad. ¿Vale? Entonces, si tú tienes que pasar toda tu vida bajo tierra, sola, defendiendo tu territorio, no solo contra otros topos, sino contra un montón de micromamíferos que habitan hábitats subterráneos, y luchando por una cantidad de recursos, de comida que es muy limitada. Entonces te viene muy bien ser muy agresivo, ¿vale? Pues eso es simplemente lo que tienen las hembras de topo. Tienen una mayor hormona masculina y de alguna manera la evolución ha encontrado una solución para el problema de la individualidad, que es igualar la fuerza física entre los dos sexos. ¿Cómo se produce eso? Pues nosotros estudiamos esto desde el concepto de los TATS y la estructura tridimensional del genoma. Y ya voy a ir por esta parte un poco rápido porque nos quedamos sin tiempo. Pero básicamente lo que vosotros podéis ver aquí es un mapa de Hi-C con un TAT para el gen FGF9. ¿Vale? Esto es un TAT muy grande, veis el triangulito aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que los topos, todos los topos tienen una mutación que es específica de esta especie. Y esta mutación lo que hace es que rompe este TAT por esta parte. La parte final del TAT se la lleva a otra parte del genoma y en su lugar pone algo completamente diferente. Y ya os podéis hacer una idea de lo que pone aquí. ¿Qué es lo que pone? Enhancer. Enhancer que se expresa durante el desarrollo de la gónada de la hembra del topo. ¿Y enfrente de qué gen lo pone? De un gen que se llama FGF9. ¿Y qué hace ese gen? Ese gen promueve el desarrollo de la gónada masculina. Tienes una gónada femenina donde se te activa un gen que dice que se tiene que desarrollar como una gónada masculina. ¿Vale? Esto es básicamente, bueno, un esquemita de lo que os acabo de contar. Básicamente en el topo hay altos niveles de FGF9 durante todo el desarrollo embrionario y esto es lo que promueve probablemente ese ambiente testicular. ¿Cómo probamos nosotros eso? Pues lo hicimos mediante ingeniería genética. Creamos un avatar de topo en ratón. ¿Cómo hicimos esto? Pues simplemente cogimos esto se llama constructo de ADN, es simplemente un fragmento de ADN que contenía el gen FGF9 y lo pusimos enfrente de enhancers que están activos durante el desarrollo de la gónada femenina de ratón. Es decir, forzábamos la expresión de este gen en el mismo momento en el que ocurre el topo, pero en la hembra de ratón, que normalmente desarrolla ovarios. Y los resultados son, vamos, saltan a la vista. Esta es la gónada de un ratón normal, es decir, un ovario, esto es lo que se llaman folículos ováricos,
Y si nosotros forzamos la expresión de FGF9 como ocurre en el topo, esta gónada se transforma en algo completamente diferente. Se transforma en una gónada que contiene estas estructuras que se llaman cordones testiculares. ¿Por qué? Porque son características del testículo. Es decir, recreando los mismos cambios que nosotros veíamos en el topo, fuimos capaces de cambiar el desarrollo sexual de otra especie, simplemente reflejando los cambios que habíamos encontrado a nivel genómico. En resumen de esta clase magistral, ¿qué hemos aprendido hoy? Espero que hayamos aprendido que los genes realizan las funciones del genoma, son los efectores, que los enhancers son los que controlan esos genes, son igual o más importantes que ellos, porque son los que les dicen cuándo y dónde deben actuar. Que la estructura tridimensional del genoma es la que ejerce de mediador entre esa transferencia de las instrucciones de los enhancers por los genes. Y que los cambios en el genoma, ya sea aquellos cambios que afecten a los genes, a los enhancers o a esta estructura tridimensional del genoma, pueden dar lugar a enfermedades genéticas o también facilitar la evolución de las especies. Y bueno, simplemente con esto, obviamente agradecer a todos los miembros de mi grupo, los miembros actuales, los miembros pasados, todos los colaboradores, a todas las agencias, instituciones que apoyan nuestra investigación, a vosotros por venir aquí, a mi familia, a mis amigos, aquí está mi madre, y nada, bueno, abrimos la mesa redonda y cualquier pregunta que tengáis, por favor, estaré encantado. A ver, yo te quería hacer una pregunta. La pregunta es que yo conozco un conocido que tiene la mano, un brazo normal, su mano normal, pero otra no está desarrollado, los dedos. No sé, aunque no me hay cómo ha actuado. Sí. Es una pregunta interesante, porque normalmente nosotros lo que esperaríamos es que si hubiera una mutación específica, pues que a lo mejor esa mutación afectara a las dos manos. Entonces, ¿por qué sale una y no la otra? Pues eso se puede producir por diferentes cosas. Una de ellas es lo que comentaba antes, ¿no? Puede ser individuo mosaico, que tenga células, o sea que durante la fecundación haya dos embriones que se unan para formar un único individuo y como resultado se forma un mosaico. Es decir, es un individuo que tiene información genética diferente entre algunas de sus dos células. Y esto, por ejemplo, pues uno de los casos son gente, por ejemplo, que tiene ojos de diferente color, ¿no? También es algo que se ocurre de manera muy común en pollos, incluso en el sexo de pollos. Hay algunos pollos que se desarrollan la mitad como gallo y la mitad como gallina. Una locura, y solo son por casos de mosaicismo. También otra opción puede ser que durante el desarrollo del embrión, porque el embrión dentro del útero que se desarrolla dentro de la placenta, también está expuesto a ciertas sustancias que están en la placenta, ¿no? Y esa sustancia puede actuar como morfógenos. ¿Morfógenos qué son? Son unas moléculas que normalmente están flotando y recurren a las células que producen señalización y pueden producir algunos efectos. Entonces, puede ser pues alguna de esas cosas, simplemente pues por la acción de morfógenos, simplemente porque puede ser mosaico. Hay diferentes explicaciones por las cuales se podría explicar esa disparidad. Por detrás si tiene, yo... Si tenemos una aquí. Bueno, enhorabuena y muchas gracias por la conferencia. Yo tengo una pregunta que me resulta, como ha estado hablando de la pigmentación del pelo, por ejemplo, ¿por qué cuando somos más mayores normalmente nos volvemos canos? Por ejemplo, simplemente la canosidad es que el pelo pierde la propiedad de producir pigmento y ese normalmente es un proceso irreversible. Una vez que el pelo pierde la capacidad de producir pigmento, nunca más lo va a producir. ¿Vale?
Eso no quiere decir que el pelo se vaya a caer, el pelo sigue estando sano, es simplemente esa capacidad de producir pigmento. La buena noticia es que no necesitamos nuestro genoma para tener pigmento, no siempre se puede tener pelo. Creo que es el plan menor. Lo primero, darte las gracias y un placer volverte a escuchar de nuevo. Y bueno, por cosas que estoy leyendo ahora y tal, hay un premio Nobel que ha publicado ahora un libro en estos días que se llama El catalizador y le da al ARN una importancia enorme y lo considera la molécula del siglo XXI, ¿no? Entonces, basándose un poco, él junto con el señor se llama Thomas Heck y Altman, fueron premio Nobel de Química en 1989 por el descubrimiento de los ribositos. Después, bueno, se habla también, están ahí presentes los microARN que apagan y encienden genes. Entonces, él en una entrevista que le he leído ayer o antes de ayer, da una importancia enorme al ARN como con un potencial fantástico para terapéutico. Entonces, ¿qué opinas tú del ARN? Pues yo creo que los locos del ARN hablan por sí solos. El ARN es lo que nos ha salvado de la pandemia. Las vacunas Eso del no te lo he COVID, dicho, pero también lo las vacunas del comentan. COVID es simplemente una molécula de ARN que se mete dentro de la célula. La molécula nunca llega a entrar dentro del núcleo, no llega a interaccionar con el ADN, nada, simplemente se queda en el citoplasma de la célula y le da instrucciones para producir las proteínas corporales que nos dan la inmunidad. O sea, el ARN tiene mucho potencial, lo que pasa es que clásicamente, digamos que en el dogma de la genómica se ha considerado más tanto el ADN como las proteínas, ¿no? Al ser el punto de partida y el punto final. Pero sí que es cierto que día a día se va reconociendo mucho más, sobre todo, no solo el potencial del ARN, sino el potencial de mecanismos que regulan la biología del ARN. No solo tanto en procesos biológicos, sino también como aplicaciones terapéuticas, lo que tú has hablado, por ejemplo, de los microARN, ¿no? Como pequeñas moléculas de ARN que tienen 6, 7 nucleótidos son capaces de tener efectos brutales. Sí. Eso pues, bueno, es uno de los muchos mecanismos que tiene el genoma para ejercer su función. Podemos hablar eternamente de muchos mecanismos que hay, pero sí, el ARN tiene una importancia igual un poco más que las proteínas. Muchas gracias. ¿Por qué se manifiesta la epilepsia? ¿De qué depende? ¿Neuronas, genes? Pues bueno, la epilepsia normalmente se suele producir por una hiperestimulación neuronal. Entonces, la epilepsia, como casi todo este tipo de trastornos neurológicos, tiene también un importante componente genético. ¿Qué es lo que suele pasar con este tipo de enfermedades? Yo los ejemplos que ahora mismo he puesto son casos muy simples. Es decir, un gen, una enfermedad. Pero para muchas de estas enfermedades sobre las que todavía no tenemos muy claro cuál puede ser la causa genética, lo que influye son enfermedades multigénicas. Quiere decir que hay muchos genes, muchos factores que pueden influir. Entonces, hoy en día hay muchas enfermedades de las cuales tenemos poco conocimiento, porque uno de los grandes retos que tenemos nosotros todavía es interpretar el genoma. Es decir, nosotros llevamos 20 años sabiendo la secuencia del genoma, pero todavía no sabemos interpretarlo. Nos cuesta todavía interpretar enfermedades en las cuales un gen es el responsable, no las conocemos todas. Con las enfermedades poligénicas es que es otro mundo aparte. Pero bueno, hoy en día hay muchas carencias en la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es muy buena a la hora de encontrar patrones que, por ejemplo, para el ser humano pueden pasar desapercibidos, ¿no? Entonces, uno de las grandes esperanzas de la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial aplicada a la genética nos va a permitir desentrañar el código genético, entender cuál es la función de cada gen, cómo los genes interaccionan entre sí para el proceso biológico y para originar ciertos tipos de enfermedades. Entonces, esa es la respuesta breve es que
tiene un componente genético del cual todavía no se conocen probablemente todos. Creo que teníamos una idea. Hola, enhorabuena y muchas gracias por la exposición. Me gustaría saber tu opinión que merece ese análisis o pruebas que se hacen por el que se puede llegar a determinar el origen de tus antepasados de años inmemoriales. Eso es cierto, es verdad, me están caminando. A ver, esas pruebas son unas pruebas útiles. Es una cosa divertida, creo yo, ¿no? Simplemente esas pruebas funcionan. Tienen tu ADN, lo secuencian, por lo general no secuencian todo tu ADN, sino solo ciertas regiones, e intentan calcular un porcentaje de similitud con diferentes poblaciones, ¿no? Es lo que se llama un poco genética de población. Y en base a eso te dan un porcentaje de cuál es tu ADN compartido con ciertas poblaciones. A mí siempre me cuesta un poco el intentar entender qué significa eso, ¿no? Tengo un 2% de ADN centibérico. Al final es que el movimiento migratorio del ser humano, el ser humano se mueve constantemente, entonces el hecho de que tenga más ancestría o menos ancestría de un determinado grupo que ocupa una porción del planeta, pues un poco, no lo sé. Lo que a mí sí que me preocupa un poco más de eso es cómo se tratan esos datos. Si tú lo piensas, es un poco, en cierto sentido, es mi opinión, ¿vale? La gallina de los huevos de oro, porque es tú pagas porque secuencian una buena parte de tu genoma. Algunas incluso te secuencian el genoma entero. La pregunta es, ¿dónde van esos datos después? ¿Y qué implicaciones tienen esos datos? Hoy en día, pues a lo mejor te puedes decir que otra persona tenga tu genoma, da un poco igual, pero en el futuro realmente importará que alguien tenga acceso a tu libro de instrucciones, ¿vale? Entonces, el problema de esto es que muchas veces no se lee la letra pequeña, ¿no? Por ejemplo, ahora ha habido un caso muy sonado, una empresa que se llama 23andMe, que es la empresa más prominente haciendo este tipo de negocios, que recientemente ha quebrado. Entonces se ha descubierto que ellos en los contratos que firmaban individuales con todo el mundo, había una cláusula donde decía que ellos podían vender la información genética a otras compañías. ¿A qué compañía? Entonces, el problema que yo le veo un poco es eso, ¿no? Es decir, pagamos a alguien por darle nuestro genoma y quizá todavía no entendemos cuál puede ser esa explicación. Creo que allí a fondo es una causa genética y en qué porcentaje. El autismo sí, el autismo tiene un alto componente genético. ¿Qué porcentaje está influenciado por el genoma y qué porcentaje por el ambiente? No tengo una respuesta para eso. Lo que sí sé es que tiene bastante componente genético. De hecho, una cosa interesante de algunos tipos de autismo es que se ve que puede estar asociado al desarrollo sexual. Me explico. Los individuos que se desarrollan con sexo masculino tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, mientras que las que desarrollan un sexo femenino, las mujeres tienen dos cromosomas X. Entonces se ha visto que ciertos tipos de autismo están asociados a genes del cromosoma X. ¿Qué es lo que pasa? Que si ese gen afecta a un individuo con sexo masculino, el individuo con sexo masculino solo tiene una copia del cromosoma X. O sea, que si tiene una mutación en ese cromosoma X, no tiene ese otro cromosoma de repuesto. Entonces se ha visto que para ciertos tipos de autismo tiene un componente, bueno, está asociado al desarrollo sexual, ¿no? O al componente genético sexual. Por lo tanto, suele afectar más a individuos X y a individuos X.
No para todos los tipos, porque otra vez vamos a lo mismo, una enfermedad multigénica en la cual no conocemos todos los genes implicados, porque sí que se ha visto que en algunos casos sí. Es un poco complicado. ¿Se conoce el síndrome de Duche? Bueno, ese lo transmiten las mujeres, pero solo padecen los hombres. ¿Qué explicación tenéis? Sí, eso es exactamente lo mismo. Herencia genética asociada al sexo. Es decir, eso va asociado al cromosoma X. Si tú tienes un cromosoma X y un cromosoma Y, si te toca el alelo mutado, no tienes escapatoria. Si eres una mujer, puedes tener alelo mutado, pero puedes tener un alelo sano que te compense. Por eso se dice que las mujeres son portadoras, no desarrollan la enfermedad porque tienen una copia que les permite compensar el otro. Pero claro, sí que lo pueden transmitir a sus hijos varones, simplemente porque esa copia cae en el cromosoma X. Yo quería preguntar que si de padre normal, es decir, con una inteligencia normal, sale un hijo brillante, superdotado, ¿eso tiene que ver con la mutación positiva o es herencia de algún antepasado? El problema es que hoy en día todavía no sabemos los genes que determinan la inteligencia. Eso es algo que no se sabe. Se saben algunos genes que contribuyen, pero un gen claro como los casos simples que yo he explicado, de este gen es el gen que te hace ser más listo, eso todavía no se sabe. Pero puede ser bien, muy bien lo que te indica, porque al final no he hablado de eso, pero puede ser que el padre tenga una inteligencia más según a la media, del lugar a un hijo brillante, y simplemente puede ser también porque en el ADN se pueden producir cambios que no tienen por qué haber estado en los padres, sino que se producen cuando el ADN del embrión se replica. Esas son las que se llaman mutaciones o cambios de novo. Y eso se produce por lo que he comentado antes, porque el proceso de replicación en el ADN no es perfecto y a veces se pueden cometer fallos. Entonces puede ocurrir que esos fallos produzcan un efecto beneficioso con los mismos mecanismos que yo he comentado antes. No tenéis que asustaros por el hecho de que yo os diga que cuando se divide el ADN se producen fallos, porque el hecho de que se produzcan fallos es lo que produce también que aparezcan nuevos alelos. Y eso es lo que permite que las especies evolucionen. Que haya cambio es esencial para la evolución. Entonces no quiero que salga aquí con la idea de madre mía. El ADN se replica y se comete fallos. ¿Alguna copia de todos los resúmenes que está puesto? Sí, claro. Sí. ¿Podemos organizar eso? ¿Una copia de... ¿Yo puedo dejar la presentación? ¿Cómo dice? ¿Yo puedo dejar la presentación? ¿Sí ve? Sí. Claro. Por favor, al fondo, por favor, siempre 2 minutitos. A ver, siempre decimos muchísimas gracias por venir. No tenemos por qué pagaros esta visita que hacéis, entonces lo único que pagamos es con nuestro logo. A mi logo es un regalo que hace la asociación. ¿Vale? Y bien guardado lleva. Está guardado, no se lo lleva. La Asociación Julia Traducta habla de
de mayores a don Darío Lupiani García. Curso 2025, 2024, 2025. Muchas gracias, Toa. Siempre les digo a todos que cuando lleguen a su casa lo pongan en el sitio mejor, me manden una foto y yo la veo. Gracias. Reúne a la gente.